Uno de los versículos más conocidos en la Biblia es Juan 3:16. Muchos cristianos tradicionales publican esta escritura en grandes pancartas, en estadios de fútbol e incluso en grandes rocas y carteles publicitarios a lo largo de la carretera. Este famoso versículo ofrece una gran esperanza a aquellos a quienes Dios está llamando. Pero pocos, incluso los que profesan ser cristianos, entienden la intensa verdad encerrada en esta profunda declaración. El propio Jesús declaró esta verdad en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Ocultas en este famoso versículo hay 8 verdades espirituales vitales, pero para la mayoría son 8 misterios ocultos. ¿Por qué? Porque lo oyeron basándose en tradiciones humanas en lugar de doctrinas cristianas basadas en la Biblia. ¿Un Dios que ama al mundo condenaría a su creación a un infierno de fuego eterno? ¿Cómo podría ser esto justo? Y si Dios permitió que Jesús muriera para que los creyentes no perecieran, ¿de dónde sale la idea de que los impíos no perecerán, sino que vivirán en dolor eterno? Y sobre todo, ¿qué significa tener vida eterna como seguidor de Jesucristo nacido de nuevo? En el programa de hoy podrá entender 4 misterios de Juan 3:16. Acompáñenos. Una de las verdades más profundas de la Biblia se declara en Juan 3:16. Se llama el versículo dorado de la Biblia. Debemos buscar la verdad, pero hay tantas interpretaciones y creencias diferentes, incluso entre los cristianos tradicionales. Escuche lo siguiente. La Enciclopedia Cristiana Mundial identifica al menos 33.000 denominaciones cristianas, con 9.000 de ellas clasificadas como protestantes y 22.000 como independientes. Estas miles de denominaciones discrepan entre sí en muchas de sus doctrinas, enseñanzas y creencias, pero no todas pueden tener la verdad. ¿Será que muchos creen en un falso Jesucristo que no es el Jesús de la Biblia? El propio Jesús nos advirtió en Mateo 24:24 que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Dado que estas miles de denominaciones enseñan diversas doctrinas, ¿podría ser que muchos crean un cristianismo falsificado? En el programa de hoy, examinaremos 4 misterios ocultos que la mayoría de los cristianos tradicionales no entienden. Hay muchas creencias diferentes acerca de la naturaleza y la existencia de Dios. Consideremos el primer misterio oculto de Juan 3:16. ¿Quién es el Dios que amó al mundo? ¿Cómo se describe en la Biblia? Si tiene su Biblia a mano, vaya a Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El evangelista Gerald Weston, autor del estudio gratuito que ofrecemos hoy, afirma lo siguiente. La primera vez donde figura la palabra Dios es Génesis 1:1. Viene del hebreo Elohim, que es plural. La pluralidad de Dios se reafirma en el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Note que hagamos es plural, pero Dios es un Dios. ¿Qué revela la Biblia acerca de la relación de Jesucristo y Dios el Padre? Veamos en Deuteronomio 6, versículo 4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y Jesús declaró, yo y el Padre uno somos. Así que debemos responder a la pregunta, ¿de qué manera Dios es uno? El señor Weston responde a esta pregunta. En la noche en que fue entregado, Jesús estaba en la tierra y oró a su Padre en el cielo. Note estas claras palabras acerca de la unanimidad en esta oración. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Juan 17, versículo 20 y 21. Vemos que Él quiere que todos seamos uno. ¿Pero de qué manera? Como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno.
yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Versículos 21 al 23. Como ya veremos, Dios está preparando una familia. Los cristianos nacidos de nuevo serán parte de esa familia en la primera resurrección. Incluso después del bautismo, reciben la imposición de manos para recibir al Espíritu Santo. Todos necesitamos el don del Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios, como dijo Jesús en Hechos 1, versículos 7 y 8, y como exhortó el apóstol Pedro en Hechos 2, 38. Gracias a Dios que da a los pecadores arrepentidos el don del Espíritu Santo, el espíritu de poder, de amor y de dominio propio, como dice 2 de Timoteo 1, versículo 7. Dios es el Padre de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Efesios 3, versículo 15. Amigos, oren para que ustedes también puedan tener a Dios por Padre. Jesús nos enseñó a orar al Padre en Mateo 6, versículo 9. Hemos visto que Dios el Padre y Jesucristo son uno. Son los dos seres existentes en la familia del único Dios. De hecho, Dios Padre es el Padre de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Efesios 3, versículo 15. Y los cristianos fieles se unirán a ellos cuando nazcan de nuevo, como ya veremos en este programa. Vimos que el Padre y Jesucristo ahora son miembros de esa única familia. Como el apóstol Juan nos enseñó en Juan 1, versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y fue ese Jesús, el Hijo de Dios, quien derramó el Espíritu Santo sobre los discípulos en Hechos 2, versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Amigo, usted necesita el Espíritu Santo, como ya veremos más adelante. Otra verdad oculta y misterio de Juan 3:16 es la respuesta a la pregunta, ¿es Dios justo? Misterio oculto número 2, ¿es Dios justo? Cuando llegue a comprender realmente el asombroso e incondicional amor eterno que el Dios Creador tiene por los seres humanos, comprenderá que cada ser humano tendrá una oportunidad genuina de salvación. Y esto introduce esta segunda verdad oculta. Muchos cristianos tradicionales tienen la idea errónea de que Dios quemará a millones de personas en el fuego del infierno por siempre, solo porque dispuso que nacieran y murieran sin escuchar el nombre de Cristo o el Evangelio de Cristo. ¿Es eso justo? En el capítulo 3 del folleto gratuito de hoy, el evangelista Gerald Weston dice: el apóstol Juan enseñó que de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16. Aquí el mundo no se refiere al planeta Tierra, sino a las personas que habitan aquí. Y no importa cómo haga la cuenta, de cualquier modo, siempre ha habido muchos más no salvos que salvos. Así que si Dios amó al mundo, ¿cómo puede ser esto? ¿Es tan débil que no puede salvar a la mayoría de su creación? Esto lleva a la pregunta, ¿es Dios justo? ¿Hace Él acepción de personas? ¿Tuvieron todos o tendrán todos una oportunidad genuina y justa de salvación? Páginas 17 y 18. Los eruditos bíblicos saben que la salvación viene solo a través del nombre del Salvador del mundo, Jesucristo, como nos dice en Hechos 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amigo, Dios tiene un plan para aquellos que nunca escucharon el nombre de Jesucristo. El misterio oculto número 2 ¿es Dios justo? Dios no condenará a aquellos que nunca escucharon el nombre de Cristo, como creen muchos en el cristianismo tradicional. Pregúntele a su ministro o pastor, si una tribu en una selva remota nunca escuchó el nombre de Cristo, si nunca aceptó a Jesucristo como su Salvador, ¿serán condenados al fuego del infierno cuando mueran? Puede que les sorprenda la respuesta. La Biblia revela que Dios les dará a tales personas una oportunidad de salvación en la segunda resurrección. Eso se describe en Apocalipsis 20, versículos 11 al 13. Busque en su Biblia Apocalipsis 20, versículo 11.
Dios nos revela en el juicio del gran trono blanco. Este juicio tiene lugar después del reinado de 1000 años de Cristo en la tierra. Estos son el resto de los muertos, mencionados en el versículo 5. Esta es la segunda resurrección general de los muertos. Apocalipsis 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Si los muertos están de pie ante Dios, es porque han resucitado. Encontrará una descripción de esta resurrección a la vida física en Ezequiel 37, el valle de los huesos secos cobra vida. Ahora, continuando en Apocalipsis 20, versículo 12. Y los libros fueron abiertos. La palabra griega original para libros es biblio, de donde derivamos la palabra Biblia. Continuemos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. En el juicio del trono blanco, millones de personas que nunca oyeron el nombre de Cristo tendrán su primera oportunidad genuina de salvación. Esa resurrección al juicio puede incluir amigos y parientes que quizás usted haya pensado que estaban perdidos por siempre. El misterio oculto número 1 que estudiamos es ¿quién es el Dios que amó al mundo? El misterio oculto número 2 ¿es Dios justo? El misterio oculto número 3 es muy importante para entender la verdad de Dios. ¿Cuál es el significado bíblico de perecer? Amigo, Dios es el dador de la vida, el creador de todas las cosas. Él es el que nos da la vida. Vaya a Hechos 17. En el versículo 26 el apóstol Pablo revela la relación que Dios desea con todos nosotros. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Hechos 17, versículos 26 al 28. Ya que Dios es el dador de la vida, ¿qué significa perecer? Muchos creen que nunca perecerán. Creen en la doctrina pagana del alma inmortal. Creen que su supuesta alma inmortal no perecerá en la muerte. Gerald Weston dice en su informativo folleto gratuito sobre Juan 3:16, el diccionario revisado Webster define perecer como ser destruido, morir, convertirse en nada, extinguirse, perecer. Sabemos lo que significa cuando la comida perece. Hablamos de personas que perecen en un accidente aéreo. Así que cuando se trata de asuntos bíblicos, ¿por qué la gente fuerza otros significados incorrectos de perecer? La Biblia está de acuerdo consistente e inequívocamente con la definición estándar del diccionario de perecer. Enseña claramente que la vida y la muerte son opuestas. En ninguna parte de las Escrituras se describe la vida humana como inherentemente inmortal. Como ya hemos visto, incluso el alma, sea lo que fuere, puede morir. Ezequiel 18, versículos 4 y versículo 20. La palabra de Dios revela que la inmortalidad no es algo que ya tenemos, sino que es algo que debemos buscar. Romanos 2, versículos 6 y 7. Y debemos vestirnos de ella. Primera de Corintios 15, versículos 53 al 54. Página 50 del folleto. La Biblia revela claramente que solo Dios tiene inmortalidad, Primera de Timoteo 6, versículo 16, y que la inmortalidad es algo de lo que debemos vestirnos en el futuro, Primera de Corintios 15, 53. El propósito de Dios es salvarnos de la muerte eterna, salvarnos de perecer. Pero la Escritura nos dice que aquellos que sellan su carácter con el mal perecerán en el lago de fuego. Lea eso en Apocalipsis 21, versículos 7 y 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los malvados incorregibles perecerán en el lago de fuego. Serán castigados con la muerte segunda, de la cual no hay resurrección. Ese es el castigo de la muerte eterna, como dice en Romanos 6:23.
porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todavía no poseemos la inmortalidad. La vida eterna es una dádiva de Dios. Así que vemos el contraste entre el cristianismo tradicional y el cristianismo bíblico. El cristianismo tradicional enseña que tenemos un alma inmortal que siempre vivirá y nunca perecerá ni dejará de existir. El cristianismo bíblico enseña que los pecadores incorregibles perecerán en un lago de fuego, experimentarán la segunda muerte, la muerte eterna, y dejarán de existir. Pero la buena noticia es que los que verdaderamente crean en el Cristo de la Biblia, que se arrepientan y sean bautizados como dice Hechos 2:38, y permanezcan fieles, no perecerán. Se les dará el don de la vida eterna. El tercer misterio oculto que hemos discutido hoy es: ¿cuál es el significado bíblico de perecer? Amigo, ¿perecerá usted personalmente? Nuestro Salvador reveló que aquellos que genuinamente viven según Juan 3:16 no perecerán, sino que tendrán vida eterna. Hemos visto brevemente 3 misterios ocultos de Juan 3:16. El misterio oculto número 4 es: ¿debe usted nacer de nuevo? La mayoría de los cristianos están familiarizados con la historia de Nicodemo, quien vino a Jesús de noche y admitió que Jesús fue enviado por Dios. Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3, versículo 3. La creencia común es que si acepta a Jesús en su corazón como su Salvador, en ese momento usted es nacido de nuevo. Pero ¿qué le dijo Jesús al fariseo estupefacto? De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3, versículos 5 y 6. Uno simplemente debe hacerse la pregunta: ¿soy espíritu o soy carne? Los cristianos físicos serán transformados en espíritu en la resurrección. Lea acerca del cambio milagroso en la primera resurrección general en 1 Corintios 15, versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Versículos 50 al 54. Ese es el momento al que se refirió Jesús cuando dijo: lo que es nacido de espíritu, espíritu es. El señor Weston explica el contexto de la declaración de Jesús en el capítulo 5 del estudio gratuito, Juan 3:16, verdades ocultas del versículo de oro. Debemos entender la diferencia entre las palabras engendrado y nacido, como en el proceso de engendramiento y nacimiento humano. El señor Weston escribe en la página 34: ¿por qué este asunto genera tanta confusión? En este pasaje de la Escritura, la palabra traducida nacer es la palabra griega genao. Los traductores que saben griego pero no entienden las implicaciones doctrinales traducen de diversas formas esta palabra como nacer, engendrar o concebir. Este detalle aparentemente insignificante puede generar confusión y dar lugar a importantes malentendidos, especialmente sobre el concepto de nacer de nuevo. Al recibir el Espíritu Santo en el bautismo, pasamos a ser hijos engendrados por Dios. La palabra genao se traduce correctamente en 1 de Pedro 1, versículo 3, en la versión antigua. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Nuestro Padre Eterno nos engendra como hijos suyos, y como tales amamos a todos los hijos engendrados por Dios. Sí, para nacer de nuevo primero debe ser engendrado en el bautismo.
Amigos, oramos para que consideren el arrepentimiento y el bautismo y comiencen su vida espiritual como hijo o hija engendrados por Dios y como hermano o hermana de Cristo, como Él se refirió a nosotros en Mateo 12, versículo 50 y en Hebreos 2, versículo 11. Si está considerando el arrepentimiento y bautismo bíblico, comuníquese con uno de nuestros representantes. Puede encontrarlos en nuestro sitio web elmundodemañana.org. El misterio oculto número 4 es: usted debe nacer de nuevo. En el programa de hoy hemos visto 4 misterios ocultos de Juan 3:16, pero solo hemos arañado la superficie. Que Dios lo bendiga mientras busca su verdad en las páginas de la Biblia. Gracias por seguirnos. Simplemente haga clic en el enlace de la descripción para obtener una copia gratis de la guía de estudio Juan 3:16, Verdades ocultas del versículo de oro. Y recuerde suscribirse al canal para no perderse otro video del mundo de mañana. Hasta la próxima.